Bienvenidos a un nuevo video de Designare.com en nuestra serie especial de contenidos de capacitación. Este es uno de los primeros contenidos de nuestra serie, curso de introducción a After Effects, curso en el que vamos a estar aprendiendo cómo crear motion graphics, cómo hacer animación de personajes, cómo hacer algunos efectos visuales, y vamos a cubrir After Effects desde lo más básico, desde cero hasta llegar a un nivel avanzado. Si esta es la primera vez que estás buscando aprender After Effects, te recomiendo que puedas echarle un ojo a dos videos previos que tenemos con la explicación de todas las posibilidades a través de este software, y también el video de introducción a la interfaz, en donde explicamos cómo están acomodadas las ventanillas, cómo es la lógica del programa. Y este sería nuestro primer video ya enfocado en un ejercicio práctico en el que vamos a ver el tema de cómo se ejecutan los motion graphics. Ahorita en pantalla voy a correr un ejemplo, y esto es un ejemplo muy sencillo de una animación tipográfica, un explainer, un cartel digital en el que vamos brindando información justo a los usuarios, distribuyendo los gráficos, la información, el texto en pantalla a lo largo del tiempo sin necesidad de una locución, solamente diseño sonoro. Y pues bueno, para poder llegar a estos resultados vamos a estar haciendo un ejercicio en el que vamos a estar importando contenido gráfico prediseñado en Photoshop. Vamos a revisar cómo se organiza el contenido en diferentes capas, cuál es la mejor forma de diseñar nuestros proyectos, cómo planearlos y cómo saltar ya directamente a poner las manos en la masa con After Effects. Si es la primera vez que vienes al canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas si estos contenidos son de tu interés. Vas a encontrar muchos videos en Designare.com alrededor del tema del desarrollo audiovisual. Te invito a que nos apoyes con un like y compartir si crees que este contenido puede ser de utilidad para otros diseñadores que quieran incursionar en el mundo de la animación digital. Ok, antes de iniciar te invito a que le puedas echar un vistazo a nuestro documento de primer vistazo After Effects. Tenemos un video publicado en el canal en el que nos dedicamos a revisar la interfaz y las herramientas, y voy a dejar un enlace en la descripción del video para que puedas acceder a esta sección. Es un video un poco largo y tedioso, pero nos funciona muy bien para establecer las bases de cómo se utiliza el programa, para que de esta manera ya podamos avanzar mucho más fluido en esta serie de cursos y de tutoriales. Pausa si necesitas regresar a este video, te recomiendo verlo primero, y si ya conoces la interfaz o pudiste ver este video, saltemos directo al ejercicio en el que vamos a ejecutar nuestros primeros motion graphics. También este video va a ir enfocado muy básico a las personas que están abriendo After Effects por primera vez. Vamos a estar retomando algunos de los conceptos generales de After Effects, desde cómo importar nuestros archivos, cómo organizar ventanillas, cómo empezar a importar el material, a crear composiciones, y sobre todo nos vamos a enfocar en la parte de empezar a crear el movimiento, a crear los motion graphics a través de los keyframes, de los puntos clave. Entonces avanzamos. Para iniciar, antes de que saltemos directamente a After Effects, quiero mostrarles cómo es la forma en la que yo voy a administrar los proyectos justo antes de iniciar. Creo que la clave de poder animar y crear una composición audiovisual es tener claro nuestros objetivos, tener organizados nuestros archivos para no estar improvisando, sino darnos a la tarea de previamente, antes de saltar a la labor de animación, tener nuestros contenidos bien diseñados. Ahorita aquí en pantalla estoy mostrando mi explorador web. Tengo aquí en mi escritorio un primer folder que está dedicado a esta clase de motion graphics, y así es como yo lo trabajaría convencionalmente. En cualquier proyecto que vaya iniciando voy a crear un folder raíz en el que voy a ir depositando la multimedia que voy a estar importando. Esto me va a servir para que After Effects pueda llamar los archivos justo de las carpetas en donde los encuentre. En el video anterior comentamos que After Effects funciona muy similar a como hace el llamado a una página web. Realmente el archivo editable de After Effects no tiene dentro de sí los gráficos y la música, sino que los está llamando desde la raíz para interpretarlos. Y es muy importante que tengamos nuestros archivos organizados, ya que si los tenemos regados en diferentes locaciones de nuestro disco duro y los llegamos a mover de lugar, a eliminar, se van a romper estos enlaces y After Effects va a indicarlos como no encontrados y nos va a dar un error. Más adelante en estos cursos les iré mostrando ya en proyectos reales, proyectos
de alto impacto, cómo estos folders se van haciendo muy robustos, empiezan a contener muchos archivos y pues la clave es ser ordenados. Yo por lo general hago un folder de After Effects en donde voy a tener mis editables de proyecto de After Effects. Los archivos de aep.aep, la extensión de After Effects, los voy a estar colocando aquí. Luego tengo mis documentos en donde yo iría colocando mis documentos de organización del proyecto, guiones, referencias, y pues justo aquí yo tengo las referencias de lo que vamos a estar creando para este ejercicio. Les mostraba al inicio en nuestra introducción este video de Motion Graphics en donde estamos viendo un promocional para un restaurante y estamos dando la información de las pantallas que la gente va a ver, y pues esto va a ser nuestro primer acercamiento, realmente algo muy sencillo, muy básico, estar presentando la tipografía, transformando su posición, su escala, sus rotaciones para generar el movimiento. Y el ejercicio en específico que vamos a estar trabajando va a ser el siguiente: va a ser una postal animada para un canal musical donde vamos a estar mostrando la fotografía de un artista, un dato curioso, un poco de información como una fecha de un in memoriam y el logotipo de nuestro canal. A lo largo de estos cursos voy a estar añadiendo un enlace a designare.com a nuestros artículos donde vamos a tener el repaso escrito de lo que estuvimos revisando en esta clase y proporcionarles de ejemplo algunos materiales gráficos para que ustedes puedan hacer también sus prácticas, aunque los invito a que también ustedes diseñen desde cero para que puedan empezar a familiarizarse con todos estos procesos. Esta primera parte de esta sesión la vamos a dedicar a Photoshop, a ver cómo se organiza este material para poder importarlo y hacer esto mucho más ágil. Como les mencionaba, yo tengo mi carpeta de documentos en donde voy a estar consolidando y organizando mi proyecto, y en la parte de multimedia aquí voy a ir colocando los assets que vamos a estar utilizando. Por assets me refiero al material multimedia, y bueno, aquí ya es muy libre dependiendo la organización de cada estudio, de cada diseñador, pero lo que comentaba, ¿no? Tener mucho orden en tener bien indicado si estamos separando, categorizando por imágenes, por archivos de Illustrator, de Photoshop, de audio. Y en este caso yo aquí tengo, bueno, mi pista musical, algunas imágenes de ejemplos, que estas imágenes las estuvimos utilizando en el video previo para ejemplificar los primeros pasos en Motion Graphics, en Keyframing. Vamos a estar haciendo un repaso de esto en esta sesión. Y tenemos nuestro archivo de Photoshop que está aquí, ya está diseñado. Y bueno, si nosotros analizamos aquí en el explorador sus dimensiones, 1280 x 720, este realmente es un tamaño muy pequeño, pero entonces bueno, que eso lo tomen en cuenta también ustedes para los archivos que estén creando. Siempre la demanda de archivos en respecto a sus dimensiones, a sus resoluciones va creciendo. Eso nos va a ir requiriendo mayor poder de cómputo. Sin embargo, también en la sesión anterior hablamos de cómo podemos organizarnos para que After Effects nos eche la mano, y que si nuestra computadora no tiene tantos recursos de potencia, podamos seguir diseñando y animando, ajustando ciertas configuraciones. Ahora voy a abrir mi archivo Photoshop, le voy a dar doble clic, va a abrirse la ventanilla. Lo que voy a mostrarles es cómo está diseñado, cómo están distribuidas las capas, cómo he hecho este acomodo. Ya está aquí nuestro archivo de Photoshop, tengo aquí abierto. Estamos trabajando actualmente con Adobe Photoshop 2020, que la ventaja ahora de Creative Cloud es que al estar suscrito pues siempre vas a estar actualizado con la versión más moderna. Para iniciar quiero que vean cómo ahorita mi contenido tiene aquí unas líneas guía, y les voy a mostrar cómo fue que se crearon estas, porque ya están preestablecidas para diseñar contenido para pantallas, para televisión. En el caso de Photoshop me voy a ir al menú superior, a la sección de File, Archivo, voy a darle clic, Nuevo o Comando N, que sería nuestro atajo. En el caso de Windows sería Control, en caso de Mac sería Command, y le doy clic y me va a abrir esta ventanilla que me va a dar los presets o los ajustes preestablecidos de los formatos más convencionales, ya sea para print, para arte e ilustración, para web, y acá está lo que nos interesa, film and video.
Actualmente la primera opción que nos da es un HDTV, una televisión HD, que su tamaño es 1920 x 1080. Sin embargo, bueno, yo puedo cambiar acá, titular mi archivo, cambiar el tamaño del ancho, de la altura y en píxeles. Y como comentaba también en el video previo, la resolución de nuestros contenidos en digital, es decir, todo lo que vaya hacia pantallas, hacia páginas web, la recomendación es que tengamos esta resolución de 72 píxeles y el tamaño, digamos si esto es 2K, 4K, va a estar indicado justo por las dimensiones de la altura y del ancho en pantalla. Por ejemplo, en este caso HD, 1080 píxeles de altura. Cuando nosotros oímos referir que hay una resolución 4K, esto significa que tenemos alrededor de 4000 píxeles de altura. Y esta es la tendencia, que conforme va avanzando la tecnología, las pantallas, cada vez hay contenidos con mayor resolución, lo que permite mucho más detalle. Aquí simplemente lo que quería mostrar es que cuando yo creo un contenido HDTV, aquí justo ya me va a dar el rango de color. También muy importante, el rango de color debe ser RGB, que se refiere a Red, Green, Blue, que son los colores de un monitor. A diferencia de toda la gente que viene acostumbrada del mundo de la imprenta, que están trabajando en CMYK, aquí imperativo para pantallas RGB. Y bueno, lo bueno de ya contar con nuestros presets es que si yo selecciono aquí uno, pues ya me va a mandar el archivo que tengo de ejemplo. Está trabajado en 1280 x 720, que es un tamaño inferior. Pero bueno, si yo le diera aquí en HTV y lo creo, me va a generar, aquí le doy crear, me va a generar un archivo. Voy a invertir de momento con comando I el color de fondo que tengo ahorita. Y aquí están las líneas guía, yo las puedo modificar, pero no lo recomendaría. Estas son justo para que esta línea ya me va a indicar en dónde yo debo de tener cuidado de no colocar información sensible como textos. A esto se le llaman márgenes safe margins, y nos funcionan para que tengamos un sangrado, ¿no? Este concepto también, si recordamos del mundo de la impresión, un libro cuando tú lo diseñas no colocarías algún dato importante muy al extremo, al borde, porque al momento en el que corta la guillotina podríamos perder esa información. Y lo mismo sucede con las pantallas. Algunas, sobre eso nosotros no tenemos control, y por ejemplo si estoy diseñando esto para que esté proyectado en las pantallas de un cine, en las pantallas de un banco, de un restaurante, va a variar esos monitores, no tenemos control directo sobre ellos. Tal vez tienen preconfigurado un escalado, un zoom, depende cómo se esté mandando la señal. Y pues justo estas dos áreas, la primera es un área safe. Yo no colocaría aquí ningún elemento gráfico al que le quiera dar prioridad, porque hay riesgo de que se aparezca. Y todavía inclusive más safe todo este margen, procurar no colocar ahí textos, ¿no? Tratar de mantenerlos dentro de esta región, para que en caso de que si sucede este incremento, este zoom o este ajuste a la imagen dentro de una pantalla, no quede eliminado y quede protegido nuestros textos, ¿no? Entonces esa es nuestra primera cosa a considerar. Recapitulando un poco, si vamos a diseñar para pantallas, debemos de tener nuestro contenido en resolución bastante amplio de acuerdo al tipo de pantalla que queremos. Es decir, yo tengo aquí una composición en HD 1280 píxeles. Y si yo quisiera que esta fotografía hacerle un zoom dentro de After Effects, yo necesito que esta fotografía tenga suficientes píxeles para que cuando haga un acercamiento sea lo suficientemente grande. Este concepto a lo largo de las siguientes sesiones va a ir quedando más claro con algunos ejemplos prácticos que vamos a ir viendo, pero para que lo tomen en cuenta que bueno, necesitamos que gocen de buena calidad nuestras imágenes, siempre manteniendo un balance, porque por ejemplo si yo me trajera una fotografía a 300 píxeles de resolución y a un gran tamaño, 10 megapíxeles, 30 megapíxeles, va a estar excedida y es un exceso de información que tal vez no requiero o necesito, dependiendo del tipo de gráficos que quiera trabajar. Sobre todo, tal vez quiero hacer algo para redes sociales, para Instagram Stories, para un formato, una Square Video, una publicación cuadrada para Facebook. Tomar eso en cuenta. Ahora, lo siguiente aquí de cómo está diseñado mi documento. Tengo justo mis carpetas organizadas de forma que están consolidadas por secciones. Por ejemplo, en este caso he apagado todas las demás capas y tengo la capa del fondo y tengo aquí por separado mi
fotografía. Mi fotografía en este caso, ahorita aquí pueden ver, está con un modo de mezcla o un modo de fusión, y lo que vamos a mostrar aquí es que justo este icono aquí nos indica que esto es un Smart Object, es decir, un objeto inteligente. Eso que significa que, por ejemplo, yo podría escalar su tamaño a pequeño y después volverlo a escalar a su tamaño original, grande, y no voy a perder el detalle en la imagen, a diferencia que voy a hacer aquí un ejemplo duplicando esta imagen. Si yo le doy aquí rasterizar y, por ejemplo, ahora la imagen está convertida directamente a píxeles, y yo hago este comando de escalarla, hacerla más pequeña y después crecerla, vamos a empezar a perder calidad, ¿no? Lo voy a exagerar una vez más, hacerla pequeña y después crecerla, pues ahí vemos que si se volvió difusa, se perdió la calidad, los píxeles no tuvieron ahí tolerancia. A diferencia de esto, ¿no? Una imagen Smart Object va a conservar la información, a pesar de que yo la haga pequeña, puedo regresarla a su estado original sin perder la calidad en la imagen, ¿no? Respecto a sus píxeles. Entonces, en este caso, yo ahorita también algo importante de esto es que la imagen ya está completa, y sin embargo yo la voy a dejar ahorita escalada y fuera de cuadro, porque a mí me interesa que en Motion Graphics esta imagen se vaya desplazando de izquierda a derecha mientras aparece con un fundido, ¿no? Entonces yo tengo aquí ya mi posición sugerida, y a pesar de que la imagen no está dentro de los extremos, vamos a ver más adelante cómo yo puedo importarla a After Effects, consolidar todo dentro de un archivo de Photoshop. Aquí lo que quiero es que veamos que si nosotros organizamos de manera eficiente nuestro proyecto, nos vamos a ahorrar pasos a que estuviéramos improvisando y de repente me traigo una fotografía de otro archivo, no la recorto, no la diseño. Si primero yo tengo bien diseñado mi contenido, van a ver ahorita que pasemos a la sección de Motion Graphics, como esto vamos a avanzar mucho más rápido. Ahora tenemos acá una pleca. Una pleca es una barra donde podemos introducir texto, se le conoce, ese es el slang en el mundo audiovisual, al menos aquí en México. Yo soy de México, es donde estoy grabando este contenido ahora. Y una pleca, un banner, es justo este espacio que nos sirve para hacer contraste para que pueda tener buena lectura la tipografía. Aquí inclusive sin la pleca podría leerse bien porque hay un contraste entre claro oscuro, pero bueno, para casos donde la imagen puede llegar a estar muy saturada por tener un fondo muy fotográfico o con mucha textura, la pleca nos ayuda a poder contrastar mejor. Y bueno, pues la regla, tenemos esta pleca de 1/3 de pantalla que tenga un buen tamaño de tipografía para que se pueda leer, y tenemos un texto, lo conservamos editable para nosotros poder seguir editando en caso de que tengamos un error de typo, tengamos que cambiar la información. Y nuestra pleca, otra recomendación si vamos a diseñar una pleca, cuestiones de diseño, que si tenemos un fondo, una tipografía en un color claro, como en este caso podría ser blanco, que pudiera ser un azul claro, un amarillo, nos va a dar mayor contraste si nos vamos por un tono contrario en la paleta de color o algo oscuro, ¿no? Entonces en este caso esta es nuestra pleca, vamos a ver más adelante cómo la vamos a estar trabajando, y desde aquí ya imaginarnos en Motion Graphics, podremos imaginarnos que el texto entre de izquierda a derecha, que se desplace, ir pensando en el movimiento de cómo vamos a ir presentando la información. Ahora tenemos acá un título que tenemos este bullet o balazo, lo tenemos acá arriba a la izquierda, a la derecha, y tenemos también nuestra tipografía ahorita aquí editable en caso de que tengamos que modificar, y tenemos nuestro gráfico simulando un recorte de papel, y tenemos añadido algunos efectos. Estos efectos inclusive los podemos importar a After Effects, como puede ser en este caso una sombra proyectada, un drop shadow, y tenemos esta otra sección de un título. Y por último, la última sección con la información del in memoriam, de la fecha que queremos dar a conocer. En este caso esto es para que si nosotros estuviéramos creando toda una serie de contenidos, tal vez de recordando a artistas de la música que ya fallecieron y estamos recordando fechas importantes de su trayectoria. Entonces todo esto podría ser una serie de contenido muy ad hoc si nosotros tal vez llevamos un blog de música y queremos publicar esto en nuestra Facebook page,
o estamos colaborando con una revista musical, con canal de música, un poco de trivia. Para algunas marcas les funciona muy bien si estás tal vez de repente en un restaurante y esto lo quieren brandear. Inclusive hay todo este mundo de comercio de la cartelería digital, donde tal vez en un restaurante quieres insertar algo llamativo, algunos motion graphics, y puede venir brandeado justo por la marca de un patrocinador. Para casos muy muy claros, por ejemplo, y para que lo visualicen desde una perspectiva de posibles negocios y cómo esto se puede aplicar. Durante algún tiempo a mí me tocó estar trabajando en cartelería digital para supermercados. La gente está esperando en la fila, esperando que le toque su turno para pagar, y mientras tienen una pantalla estamos mostrando a lo mejor unos contenidos. Y por ejemplo en este caso con un centro comercial muy grande, se le vendió un paquete en el que estaba proyectándose algunos datos curiosos sobre fútbol, inclusive algunas recetas, y eso por cuestión de que en ese entonces se estaba llevando el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces esa era la temática del momento. Y por ejemplo se daban datos curiosos del mundo del fútbol, inclusive algunas recetas, y eso se le vendía como publicidad a productos de consumo, ¿no? Entonces, para que lo piensen en cómo todo esto tiene justificaciones, llevar el mundo del diseño, el mundo de la publicidad, también lo podemos llevar. En el caso de que ustedes estén más tal vez en el mundo de la museografía, si alguien va pasando por una exposición y queremos entregar aquí la información, justo tal vez hay una exposición de artistas musicales a lo largo de la historia, pues podremos tener estas pantallas dando la información para que este museo sea más divertido de visitar y no sea el clásico museo que tenemos que estar leyendo la información de manera impresa, y que tal vez sea mucho más dinámico presentando algunas animaciones y esto haga más interactivo al museo, ¿no? Esas son algunas ideas de cómo el mundo del motion graphics puede saltar a los negocios. Y pues bueno, inclusive el ejemplo inicial que les mostré era para una cadena de restaurantes. Entonces ahora ya está todo mi contenido organizado, listo. Tenemos nuestras tipografías acomodadas y demás, y mi archivo, como pueden ver aquí, yo lo he nombrado plantilla PSD. Inclusive esto, que ustedes acostumbren que si por ejemplo van a hacer trabajo en serie o en masa, que es decir que esta va a ser una colección y ahorita estoy haciendo la memorabilidad de la fecha de Michael Jackson, pero la siguiente semana tengo que publicar algo sobre The Beatles y empezar a hacer diferentes series de este contenido. Pues si yo ya tengo una plantilla, un template se le conoce, yo puedo llegar y diseñar sobre esta base para que todo sea homogéneo, todo tenga una misma línea de diseño. Llego, reemplazo tal vez la tipografía, pero conservo algunos filtros de Photoshop, cambio los textos y todo tiene la misma línea o lineamientos de diseño, y puedo trabajar en masa que estaría muy engorroso que cada que voy a crear un proyecto empiece a diseñarlo desde cero, ¿no? Entonces bueno, aquí ya tengo listo mi proyecto. Voy a minimizar Photoshop y voy a mostrarles cómo este archivo de Photoshop, si yo lo arrastro a mi After Effects, al panel de proyecto, voy a poder importarlo. Y ahorita voy a mostrar una ventana emergente que surge, es esta de importación, y voy a repetir algunas veces este paso para mostrar qué sucede aquí, porque me dice import kind, que sería de qué manera quieres importar este material. En este caso aquí dice footage, que sería el material ya completo, aplanado. Composition y Composition Retain Layer Sizes, o conservar tamaños de capa. Estas leyendas de Retain Layer Sizes he visto que a lo largo de los años, de versión a versión, de repente la llegan a modificar esta leyenda. A veces dice crop layers, es decir, cortar capas, y llega a variar, pero tiene la misma finalidad. Lo veremos ahorita. Este va a ser la opción que vamos a estar buscando, pero ahorita, para ejemplificar, también algo que me gusta mucho hacer a lo largo de mis cursos es no solo dar todas las respuestas correctas y avanzar, sino también aprender a través de ir mostrando algunas prácticas que no recomiendo, algunos errores. Entonces justo a mí me ha servido mucho a lo largo también de los años de estar dando constantemente estos cursos y capacitaciones, que voy descubriendo
más a profundidad la plataforma y las herramientas, de estar mostrando la forma correcta de usarlas, las formas recomendadas, las que no, ver qué sucede. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy footage y le doy OK? Se va a importar el archivo, y si yo lo arrastrara aquí a mi zona visual para crear composición, ojo, les recuerdo que tenemos todo un video dedicado a la parte de interfaz en donde cubrimos estos primeros pasos. Yo aquí le voy a enviar a mi composición, que va a ser mi lienzo de trabajo, mi área de trabajo, y se va a generar una composición ya con las medidas que habíamos indicado en Photoshop. Sin embargo, yo acá en mi sección de capas, lo que vamos a ver es que todo está consolidado como si ya fuera una imagen rasterizada, una imagen acoplada, y no es lo que quiero. Yo quiero poder manipular cada capa por separado. Entonces, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a eliminar esta importación, simplemente la seleccioné y la eliminé. Vuelvo a dar otro modo de importación, puede ser comando I, para ir reforzando ahorita el tema de los shortcuts en teclado, o puede ser que yo dé doble clic en esta sección del panel de proyecto. Doy doble clic, va a abrir el Finder, y bueno, yo estoy explorando aquí mi clase de Motion Graphics, tengo mi multimedia, mi archivo Photoshop, y aquí lo importo. Inclusive aquí esto también puede llegar a variar un poco de versión a versión si están trabajando con versiones previas. Desde aquí mismo ya me están preguntando cómo voy a importar este material, si footage, composición. Inclusive si yo aquí lo ignoro en esta versión, lo que hace es que cuando le voy a dar a abrir va a volver a preguntarme la ventanilla emergente, y ahora voy a darle la segunda opción, en este caso composición. Le doy composition, le doy OK, y se importa el contenido, y en ese momento me genera una composición con las medidas indicadas y con los contenidos, y me voy a arrastrar. Quiero que vean aquí que si despliego esta información del folder, me está trayendo todas las capas de ese archivo de Photoshop y me está generando una composición por cada folder que yo tenía creado. Ahora vamos a darle doble clic para explorarlo y hacer la visibilidad de esta imagen. Y ahora lo que vemos es que tenemos nuestra primera composición, que es plantilla. Composición es el área de trabajo aquí en After Effects donde vamos a visualizar nuestra imagen. Voy a mandar mi imagen al 100%, o para que ustedes puedan ver más sencillo, darle prioridad aquí a las capas y hacer que esto quede en fit. Yo puedo dar clic aquí en esta sección y decirle fit. Eso simplemente está alejando, acercando la imagen para visualizarla en el área de composición. Y lo que quiero hacer es mostrarles, por ejemplo, aquí a la izquierda yo tengo mis capas importadas. Tengo el fondo, la pleca, el bullet, la fecha, nuestro bug, ¿no? Bug, dato curioso, aquí lo tenemos, es este pequeño gráfico aquí a la izquierda, que se le nombra coloquialmente también en el mundo audiovisual como bug o como mosca, porque justo está parado ahí incrustado en esa parte, ¿no? Y se queda ahí quieto. Este logotipo a mí me gustaría poder animarlo, y cuando lo selecciono quiero que vean cómo al momento de hacer la selección me indica aquí el área de selección como si yo estuviese manipulando un gráfico con las medidas generales. ¿Qué pasó aquí? Que todos los contenidos heredaron los tamaños finales de la composición, es decir, todos tienen 1280 píxeles ahorita de ancho, 720 de altura, y pues yo quisiera poder, pues, aquí justo por el orden de las capas, si yo quisiera seleccionar el color rojo pero toco aquí con mi cursor, pues no voy a poder seleccionarlo hasta que remueva el anterior. Entonces esto puede ser muy engorroso para manipular los gráficos. También en el caso, por ejemplo, de una transformación, digamos la rotación, vamos a ver que está rotando a partir del centro porque ahí tiene el eje, y esto a mí no me va a funcionar ni a facilitar la labor de los motion graphics. Entonces también vamos a anular todo esto. No es el método que queremos, y el método que queremos va a ser la tercera opción, la última. Vuelvo a dar doble clic para importar. Estoy aquí en mi Finder, le doy aceptar, importar, y le voy a dar importar composición, conservar tamaño de capas, composition, retain layer sizes. Le doy clic, le doy OK, y ahora sí, nuevamente se importa un folder con cada uno de nuestras capas y composiciones creadas por cada uno de los folders que habíamos organizado en Photoshop. Voy a darle doble clic a la composición que dice plantilla,
y se abre. Ahora sí, inclusive ahorita en las versiones más recientes de After Effects, lo que está genial es que cuando yo navego encima de una composición, un objeto, ya puedo empezar a ver sus dimensiones. Y por ejemplo voy a irme aquí darle doble clic a la pleca. Vemos que aquí a la izquierda, para explicar lo que tenemos, es que tenemos composiciones. La forma en la que funciona After Effects es que cada lienzo de trabajo, cada espacio de trabajo se le va a llamar una composición audiovisual, y yo puedo tener composiciones dentro de composiciones para ir escalonando y dividiendo el trabajo. Por ejemplo, aquí vamos a ir descubriendo a lo largo de este curso cómo también organizándonos muy bien va a ser mucho más sencillo que si yo no hubiera separado todos estos gráficos en diferentes secciones. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme únicamente a animar la pleca o animar el fondo o animar cierta sección, pues yo las tengo por separado. Y ahora sí, quiero que vean que si selecciono este texto, ya lo puedo manipular con más facilidad, porque ahora el tamaño de las capas está recortado a su máximo alto y ancho, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos muy limpios nuestros gráficos, no tenemos basura o por acá algún otro gráfico que esté empalmado en la misma capa, pues vamos a poder controlar y transformar. Entonces, hasta aquí esta segunda sección de nuestro video, que estuvo dedicada a cómo se va a importar el material desde Photoshop hacia After Effects, y en un momento continuamos con la siguiente sección, que nos vamos a enfocar totalmente en la parte de cómo crear los motion graphics, cómo empezar a añadir nuestros primeros keyframes. Continuamos. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de motion graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Seguimos con la tercera sección de este video. En nuestra primera sección estuvimos hablando de algunos ejemplos de motion graphics, una pequeña introducción a lo que vamos a estar creando. Nuestra segunda sección se trató de cómo en Photoshop podemos crear nuestros archivos de manera optimizada para traerlos a After Effects, y cómo empezamos a importar los After Effects y la ventaja de tener organizados nuestros archivos por capas y por folder, lo que nos permite que al momento de importar ya todo esté organizado por secciones. Y ahora vamos a hablar de los motion graphics y algunos detalles adicionales de la composición. Esa va a ser lo que vamos a estar abordando durante esta sección del video. Y para finalizar, después de concluir esta sección, avanzaremos a una última sección donde vamos a ver cómo lanzar nuestro primer render, cómo procesar nuestro primer video, cómo se configura esto y cómo le damos salida. Muy inicial el rendering y las opciones y recomendaciones para ir configurando nuestro render. También lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso en futuros videotutoriales. Ahora quiero mostrarles el ejemplo que estábamos viendo de referencia. Yo tengo mi explorador, tengo mis documentos, como les mostraba. Yo voy organizando los archivos aquí de manera muy ordenada, y dentro de mis referencias les había mostrado que vamos a crear muy sencillo, un barrido de izquierda a derecha, un fundido de entrada, ir viendo cómo la tipografía va apareciendo en diferentes momentos con diferentes animaciones, y es lo que vamos a estar viendo ahorita paso a paso. Ok, para iniciar quiero que vean que yo aquí en mis capas ya tengo organizado de acuerdo a mi archivo de Photoshop como estaban organizados, y por ejemplo voy a dedicarme ahorita con el fondo. En esta sección lo que voy a hacer es irles mostrando, ir mencionando los shortcuts y los atajos de cómo se van creando los motion graphics en el área de composición y línea de tiempo. El área de composición es esta sección que está dedicada a la imagen visual, y esta también corresponde al área de composición, este panel que sería la línea de tiempo. Ojo aquí para los que sean nuevos usuarios y se estén familiarizando, yo voy a ir saltando entre composiciones. Aquí a manera de pestañas se van a ir acomodando todas las composiciones que yo vaya abriendo. Otra recomendación muy importante que hacía en el video anterior es que puede llegar a variar el acomodo de las ventanillas dependiendo de cómo tengamos configurado After Effects, y si para ustedes llega a variar mucho, pueden tener el mismo acomodo que yo si se van a el menú superior, Window, ventanilla, Workspace, que sería espacio de trabajo, y irnos al formato estándar. De esta manera todos los que estemos tomando esta clase vamos a tener el mismo
acomodo de ventanillas. Ahora, si yo doy doble clic a una composición, me manda a esa composición interna y ahora aquí ya tengo mis capas. Ojo, aquí más adelante veremos que yo puedo ir metiendo más composición dentro de composición y ir haciendo todo esto una ramificación muy compleja, pero que también la gran ventaja de esto es que nosotros podemos empezar a dividir el trabajo y a distribuirlo si es que estamos en un equipo de trabajo, que mientras alguien anima tipografía, otros estén animando fondos, que mientras alguien está animando un logotipo, alguien está ayudando con algún efecto o diseñando. Y sobre todo también si trabajamos en individual, que trabajemos de manera ordenada y que no sea necesario que en un mismo archivo tengamos 50 capas juntas, sino que podamos dividir tal vez fondo, logotipo, textos, ir acomodando y en cada proceso ir animando más sencillo. Entonces ahora aquí lo primero que vamos a ir indicando como repaso a nuestros motion graphics es yo tengo mi fotografía y si yo despliego en esta capa y despliego en este menú, se va a generar un listado, un menú emergente que dice transformación. Si vuelvo a presionarlo, ya me va a mostrar todas las propiedades de transformación que puedo ir manipulando. Aquí lo vamos a ir manejando muy sencillo. Me voy a ir avanzando un poco fluido. Les recuerdo que tenemos otro video dedicado exclusivamente a interfaz, en donde estuvimos explicando toda esta parte de motion graphics. Y entonces aquí solamente iré recapitulando de manera muy básica algunos shortcuts. En este caso yo quiero transformar y crear mi primer animación, que sea que esta imagen esté fuera de pantalla y vaya trasladándose a lo largo de la pantalla en nuestra línea de tiempo. Ojo aquí, importante. Digamos que este contenido yo lo quiero crear para que sea muy corto, muy express, que dure unos 10 segundos y que esté publicado en un post de Facebook, que esté publicado en una Instagram Story. Podría yo diseñarlo con el formato, en vez de que sea panorámico, que sea vertical. Y tenemos tal vez una limitada de tiempo, por ejemplo en el caso de Instagram Stories, que pudieran ser 10 segundos, 15 segundos, si queremos hacer un TikTok. Entonces podemos empezar a manipular aquí. El tiempo está indicado en 22. Ojo aquí, esto no lo había mencionado hasta el momento. Lo que sucede cuando yo importo un contenido es que After Effects va a recordar la última, de acuerdo a la última composición que yo haya creado, va a retener ese valor respecto a la duración de la composición. Entonces, si yo quisiera ajustar tanto el tamaño de la composición como la duración, yo puedo irme al menú emergente arriba en composición y a añadir en donde dice Composition Settings, o el atajo sería comando K. Va a botar este menú emergente en donde yo puedo hacer los ajustes de la composición, y en este caso acá en la sección de duración dice 22 segundos, y si yo lo colocara en 11 segundos me va a recortar la imagen para que solo dure 11 segundos. Esto va a repercutir, para que vayamos entendiendo esta parte de cómo están las composiciones acomodadas. Si yo me voy a la composición superior, que sería la que tiene toda la plantilla acomodada con los diferentes folders o composiciones, lo que va a hacer es que aquí en este momento se acaba la duración. Todas estas duran 22 segundos, y si yo avanzo aquí, pues se acaba esa composición porque ya no tiene duración. Entonces, ojo importante para que respecto a la duración de las capas tomemos eso en cuenta, de cómo vamos acomodando. Nuevamente voy a regresar acá a mi capa de fondo, y ahora sí, lo que vamos a hacer es, si yo doy un clic en el cronómetro que tengo aquí en el valor de posición, por ejemplo en este caso me voy a ir al final de la línea de tiempo. Digamos que esta yo quiero que sea la posición final de mi imagen, que en el segundo 11 tengamos la posición. Tengo aquí esta otra aguja de aquí arriba, se llama indicador de tiempo, y es en donde está. Yo ahorita, conforme muevo, no hay evolución en el contenido porque no hay un video incrustado o algo que ya tenga animación, pero ahorita vamos a ver cómo esto va a repercutir en crear los motion graphics. Lo coloco aquí al final, le voy a dar clic al cronómetro, voy a irme hasta el inicio de la línea de tiempo y voy a arrastrar mi imagen. Inclusive mientras la voy arrastrando van a ir viendo cómo se va a ir pintando la trayectoria de la imagen, ¿no? Entonces no la voy a sacar totalmente de pantalla, la vamos a poner tal vez por aquí, por esta sección. Y si yo para una revisión rápida presiono barra espaciadora, lo que va a suceder es que After Effects me va a mostrar el contenido en movimiento. Ojo aquí, una observación.
yo tengo configurado previamente para cuando trabajo con archivos grandes y pesados, acostumbro que la resolución, mientras estoy evaluando solamente el movimiento, me lo representa en una baja resolución para que de acuerdo a la RAM de la computadora o eso y el caché trabaje muy rápido. Más adelante estaré explicando a qué me refiero con esta parte del caché, pero simplemente After Effects, para agilizar el trabajo, lo que va haciendo es que va guardando en nuestro disco duro previsualizaciones que vamos nosotros generando para poder llamar los assets más rápido y que el trabajo sea ágil. Ahora, acá en la barra de la derecha de Preview o Previsualización, yo tengo algunos controles. Está este Play, que justo es la barra espaciadora. Y aquí en Resolución, si yo quisiera ver esto a full de resolución y le diera yo aquí Play, lo que va a hacer es que va a empezar a cargar la imagen. Ojo aquí, quiero que vean cómo se ha pintado aquí de verde la imagen. Y esto significa que After Effects ha mandado esto al caché. Y entonces esto lo va a reproducir en alta resolución ya cargado, como si lo pudiera correr a tiempo real. Y ya dependiendo de la capacidad de nuestra computadora, nuestros recursos, va a procesarlo y a guardarlo para que pueda visualizarlo en tiempo real. Entonces va a depender un poco de nuestro espacio en disco duro, de nuestra cantidad de RAM, de nuestra tarjeta gráfica, que esta tarea se ejecute rápido. Si yo modifico de alguna manera la animación, como ya va a ser totalmente otra posición, otra previsualización, quiero que vean cómo esa línea verde se extinguió, y cuando le doy reproducir otra vez va a empezar a cargar el contenido. Y pues básicamente aquí va corriendo a tiempo real, ¿no? Mientras le doy play lo va generando, pero cuando ya empezamos a tener muchas capas o contenidos de mucha resolución, pues va a costarle más tiempo de procesamiento, y pues puede ser que tan solo genere una previsualización le pueda primero que dedicar unos segundos o inclusive más tiempo a generarla, para que después ya la podamos ver en vivo. Ahora voy a eliminar este keyframe aquí intermedio que tengo, solo para ejemplificar. Igual si yo tomé este keyframe y lo quiero modificar de posición en el tiempo, lo puedo seleccionar, puedo hacer clic con mi mouse, drag and drop, más bien drag para hacer una selección, un área de selección, y tomarlo y moverlo al lugar. Lo puedo seleccionar y eliminar, ¿no? Entonces ahorita muy sencillo, yo tengo mi contenido que está aquí entrando a pantalla, ¿no? Muy sencillo, se está ahí moviendo, y a lo mejor puede verse más elegante si viniera de un fundido, en vez de que venga muy sencillo, no solamente izquierda derecha, que yo lo trajera de 0 a 100% de opacidad o transparencia. Y en este caso yo aquí tengo los valores para transformar la opacidad, puedo bajarla a 0 y que tal vez en los primeros 2 segundos vaya ganando opacidad y llegue al 100%, ¿no? Entonces de esta manera yo puedo aquí ir siguiendo modificando mis motion graphics, entra a pantalla y gana color, ¿no? Inclusive puede ser que demore un poco más y empiezo a modificar. Ojo aquí, para ir agilizando todo este trabajo, lo que podemos ir haciendo es que imagínense si aquí ya tuviera 100 capas, 40 capas, 50 capas, y empiezo yo a hacer keyframes y demás, pues esta sección se va a empezar a ver muy saturada, y yo puedo empezar a esconder ciertos comandos aquí visuales a través de los shortcuts. Por ejemplo, si yo únicamente quiero ver la posición, presiono P y solamente me va a mostrar el keyframe de posición. Si vuelvo a presionar P, lo va a ocultar, entonces puedo hacer el llamado u ocultarlo, ¿no? En este caso la letra P. También muchos de los shortcuts van de la mano de nuestro verbo o de nuestra acción en inglés, ¿no? Position, P. Rotación, por ejemplo, R, y si yo presiono únicamente R, pues me salta al comando de rotación, ¿no? S de scale, escala, y T de transparencia, ¿no? Entonces ahora yo puedo ir saltando estos. Otro comando muy sencillo, si ustedes presionan Shift más P, puedo yo sumar a la selección de lo que me va a estar mostrando. Si presiono T, transparencia, R, escala, y puedo empezar a manipular estos valores de forma rápida con los shortcuts, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo muy sencillo, vemos que ya está entrando la imagen de izquierda a derecha, y digamos que esto realmente he diseñado estas clases muy básicas, muy sencillas, para que haya claridad en las herramientas,
pero obvio, si a esto le dedicáramos mucho más tiempo, una jornada completa, y empezamos a animar por diferentes capas que fueran apareciendo, diferentes elementos, y recortamos la silueta y aparte ponemos otros ejemplos. Pero bueno, para esta sesión, para hacerlo muy claro, lo mantenemos muy sencillo. Y ahora me voy a regresar a mi composición anterior y quiero que vean que justo lo genial es aquí que yo tengo ya, si yo le doy reproducir, tengo justo entrando a pantalla nuestra imagen, ¿no? Moviéndose de izquierda a derecha, y aquí vemos cómo cuando le doy reproducir esto está corriendo y se está formando en la RAM al momento en que lo está reproduciendo, y una vez que ya lo reproduzco, como ya está en la RAM, va a correr a tiempo real, ¿no? Mientras haya logrado completar esto, vemos que si alcanza la línea y todavía no está enviado al caché de previsualización, pues no lo va a poder reproducir en tiempo real. Quiero que vean acá a la derecha, estoy haciendo mi cursor indicando y dice reproduciendo desde la RAM a tiempo real, pero como les comentaba, si yo agarro y algo lo muevo del lugar, todo eso, esta es una RAM inteligente que donde no afecta esa acción que yo hice lo conserva, pero si yo aquí le doy procesar, otra vez va a tener que cargar a la RAM eso, y si yo le doy reproducir, va a decir aquí, esto no es tiempo real, estoy yendo a 7 frames por segundo, no está bien. Y justo esto es algo que también me gusta mucho a mí por cuestión de movilidad, cuando voy a dar cursos presenciales a diferentes lugares, tengo que viajar y pues viajo con una laptop, pues tal vez el equipo me puede dar para estar diseñando, no para renderizar. Ustedes se van a dar cuenta que si empiezan a forzar su equipo, empieza a calentarse, empieza a encenderse el ventilador, a trabajar a mayor marcha, y pues obvio necesitaremos una computadora, una workstation de escritorio para hacer esto. Yo ahorita de hecho estoy capturando esta sesión desde mi laptop, y me gusta mucho también esto, poder llevarlo justo a capacitaciones para mostrarles lo que pasa cuando tenemos un equipo que no es muy robusto, lo que sucede, ¿no? Ya cuando se trata así de trabajo en estudio, pues estar trabajando bien con una workstation dedicada a esto, configurada para esto. Y bueno, para movilidad, si es una laptop o eso, o es el equipo que tenemos a nuestra mano, pues también nos puede funcionar. Lo que sí no lo recomendaría ya para el procesamiento del rendering, pues bueno, nuestra computadora va a sufrir ahí los estragos del calentamiento. Entonces ahora vamos a continuar. Ahorita ya está nuestro fondo animado. Vean como si yo muevo aquí el indicador de tiempo. Y ahora me voy a ir con la pleca y voy a ir mostrando algunos otros ejemplos. Voy a ir avanzando ahora con un poco más de fluidez y mostrar ejemplos muy sencillos aquí de Motion Graphics. Tenemos nuestro bloque de texto, y para ir mostrando algunas cosas aquí respecto a la compatibilidad de After Effects y Photoshop. Por ejemplo, un buen atajo es, digamos que este texto yo aquí, inclusive, como les decía, me gusta mostrar aquí intencionalmente algunos errores de flujo de trabajo. Yo realmente, si estuviera trabajando algo de Motion Graphics aquí directamente en After, la cuestión de tipografía, tal vez en Photoshop diseñaría una previsualización de cómo me gustaría que se viera, pero el texto lo crearía yo aquí de manera editable directamente en After Effects, ¿no? Dependiendo del tipo de proyectos que hagamos, porque en este caso, digamos, si yo quiero editar el texto aquí, darle doble clic, pues bueno, no puedo editarlo a que si yo hubiese tecleado aquí directamente el texto y lo pudiera modificar. Sin embargo, no todo ahí está perdido, pues yo puedo irme directamente a mi archivo Photoshop. Inclusive si yo selecciono la capa y le doy comando E o control E en Windows, lo que va a hacer es que inmediatamente me va a llamar Photoshop, y inclusive si yo hubiese tenido el archivo cerrado, en este caso ya estaba previamente abierto, pero me va a llamar. Y por ejemplo, digamos que aquí yo quiero hacer una modificación en el texto, voy a agregarle aquí nada más 2 caracteres extra, texto simulado, un lorem ipsum, y le voy a dar save. Y lo que va a pasar aquí inmediatamente cuando yo regrese a After Effects es que vean, lo va a actualizar al momento, ¿no? Entonces bueno, yo podría venir acá si tuve un error de tipografía, un error, por ejemplo, ahorita ya detecté ahí, creo que hay un acento mal colocado, pues bueno, puedo irme a Photoshop y a actualizar la información y darle save, se va a refrescar. Ahora,
yo quiero que esta tipografía, quiero que vean también ahorita en mi flujo de trabajo cómo yo voy a animar que el fondo, que el logo, que la tipografía, todo al inicio de la línea de tiempo. Y después voy a modificar esto de manera que yo lo pueda reubicar en posición. Ojo aquí, respecto a posición en la línea de tiempo de las capas, hay una gran diferencia entre dos comandos que nos llegan a confundir cuando estamos apenas iniciándonos con After Effects, que es esto: si yo tomo la capa desde una parte central y lo arrastro, la voy a mover. Para esto voy a hacer un ejemplo más rápido de un keyframe de posición. En el segundo 1 por acá y otro al inicio, y que esté fuera de pantalla el texto, y digamos yo tengo esta animación trabajada, y hay una gran diferencia en que si yo muevo esta barra de la línea de tiempo, esta capa a la derecha, se mueve con todo y los keyframes, es decir, realmente nada más la estoy recolocando en el tiempo, a que si yo la tomo de un extremo y la recorto, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Desapareció y simplemente recorté su visibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces ahorita es esto, yo quiero que entre aquí izquierda a derecha, pero antes de que entre, a lo mejor yo quiero que la pleca tenga una animación. Y muy sencillo, ahora voy a mostrar, por ejemplo, en el caso que yo quisiera animar la escala, yo presiono S y ojo aquí, yo tengo la oportunidad de escalar de manera libre si tomo de los extremos y demás. También tengo la oportunidad de presionar S, el comando de escala, que salga el menú, y transformar las dimensiones de forma numérica, es decir, del 100% al 200 para hacerla el doble de grande, al 50 para hacerla a la mitad. Y también lo que puedo hacer es que, ojo aquí, si yo veo que voy transformando el 50%, vemos que se transforma tanto el ancho como la altura en conjunto. Si yo quisiera romper este enlace o esta relación entre ancho y altura, lo que puedo hacer es desvincular aquí este icono de cadena que justo dice Constrain Proportions, restringir proporciones, y eso me va a permitir que yo pueda, por ejemplo, la altura, que sería el segundo valor, modificarla de manera independiente al ancho, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive yo aquí una animación muy sencilla de aparición de esta pleca podría ser que esté al 0. De hecho, ahí no va a ser visible porque en altura está totalmente restringida. Pongo un keyframe con mi cronómetro, avanzo en la línea de tiempo y le doy otra vez 100%, y entonces ahora sí está mi animación muy sencilla, aparece pleca y entra la tipografía a pantalla, ¿no? Entonces esto, digamos que está fuera de mi animación. Como les comentaba, podemos ir animando. Más adelante veremos técnicas mucho más avanzadas que si queremos animar la tipografía, que vaya apareciendo en cascada, que vaya apareciendo con una mascarilla, que se vaya apareciendo como máquina de escribir. Hay diferentes efectos, pero ahorita esta clase y sesión está dividida lo más básico a empezar a animar con keyframes. Ahora vamos de nuevo a la plantilla y lo que tenemos es justo que empieza la imagen de fondo, empieza a aparecer, empieza también la pleca y entra nuestra tipografía. Ojo aquí, lo que les comentaba, por ejemplo, si a su compu les costara trabajo empezar a representar esto rápido y nosotros únicamente queremos evaluar el movimiento y no nos interesa ahorita estar viendo a detalle la resolución, a estar leyendo el texto, yo acá en mi sección de previsualización podría cambiar la resolución a, por ejemplo, a la mitad, y vamos a ver que va a generar el preview mucho más rápido porque tiene que mostrar la mitad de píxeles únicamente. Inclusive si me fuera más drástico a un cuarto de resolución, bueno, durante el preview la calidad de la imagen va a reducirse, pero pues lo va a procesar mucho más rápido, ¿no? Ojo ahí, pues ya la imagen, vean como durante el preview lucía a muy baja calidad y bueno, no se puede distinguir el texto. Entonces todo depende de nuestras necesidades en que estemos procurando en ese momento, pero ahí está, ¿no? Entonces tenemos esto y bueno, también la idea de los motion graphics es ir repartiendo información a lo largo del tiempo, no que todo esté en movimiento, todo saturado, no le prestas atención a nada. Entonces puede ser que aparezca primero el fondo y, como les comentaba, que yo mueva aquí desplace al inicio de cómo aparece la pleca
unos segundos después. Todo esto también, ojo, simplicidad, minimalismo nos puede funcionar mucho si también nosotros reforzamos. Puede ser que tengamos una animación hiper sencilla, pero si metemos una buena pista musical, un buen diseño sonoro con algunos movimientos o sonidos que refuerzan el movimiento, pues va a lucir muy bien y podemos ejecutar esto. Sobre todo en el mundo dependiendo de cómo vayamos creciendo en nuestra carrera. El mundo, hay diferentes ritmos, el mundo de la publicidad, tal vez el mundo de la cartelería digital, de la animación, pues bueno, requiere agilidad y ir saliendo con soluciones para que podamos entregar el trabajo a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que está apareciendo la imagen, aparece la pleca y entra nuestro texto, ¿no? Y justo aquí, pues bueno, lo que les mostraba, aquí al final se acaba la imagen. Yo realmente quiero que este contenido durara unos 11 segundos para tal vez simplemente hacer un call to action en unas redes sociales. A lo mejor el video es meramente una excusa visual, que a lo mejor en LinkedIn queremos anunciar que tenemos nuevos cursos y entonces queremos poner un inscríbete ya, obtén aquí, o hacer un GIF, un loop. Pues esto puede ser más sencillo si trabajamos un contenido corto. Ahorita reduje la duración de nuestro contenido en 11 segundos. Me voy a regresar aquí adentro a la imagen de fondo. Y bueno, a mí me gustaría que cuando esta imagen llegue aquí no se quede estática y que continúe avanzando. Entonces pues yo puedo añadir un poco más de movimiento aquí, ¿no? Entonces ahí ya tenemos indicado el movimiento, ¿no? Que cuando llegue aquí se quede ya más lento, desplazándose a la izquierda, ¿no? Para que no llegue a quedarse únicamente estático y siga aquí en movimiento nuestra imagen. Obvio, esto, como les comentaba, realmente un ejercicio muy sencillo para motivo de la clase y para ir abordando diferentes temas. Vamos con nuestro tercer elemento, que sería este bullet. Voy a darle doble clic a esta sección. Ojo aquí, un consejo rápido: cuando ya tenemos varias capas, por ejemplo yo veo esta que tiene un color predominante rojo. Yo aquí a la izquierda tengo una sección en capas, una columna de labels o etiquetas. Y yo puedo, por ejemplo, ponerle una etiqueta de red para que aquí de manera visual también yo mis capas las pueda estar diferenciando rápidamente, seleccionarlas y saltar a ellas directamente, ¿no? Entonces ahora ya entré aquí y aquí voy a mostrar una nueva herramienta ahora diferente. A mí me gustaría que este texto y este gráfico de recorte de papel estuvieran en conjunto, es decir, que si uno se mueve el otro lo siguiera en la posición, que estuvieran empalmados, pero conservar que siga siendo editable, ¿no? Que si lo que les decía, me dicen, oye, cámbiame el título, actualízalo, lo pueda seguir manipulando y que no esté fusionado ya con la imagen. Entonces por eso los tengo por separado, pero me convendría para cuestiones de motion graphics y de animación que se movieran en conjunto. Entonces yo lo que puedo hacer es que aquí tengo yo una columna que dice Parent and Link. En español viene traducido como primario. Algunas personas se refieren a esta sección como emparentado o parenting. Es algo común justo en los softwares de animación esta opción. Y significa justo eso, emparentar, que una capa obedezca a otra en una relación como padre-hijo, ¿no? Que si una se va, voy a hacer un ejemplo para que sea un poco más claro. Si yo esta la voy a poner aquí a la derecha y yo tengo aquí en mi sección de parenting este listado, tengo dos opciones. Tengo aquí una opción de listado para cuando tengo muchas capas, es decir, tuviera 50 capas y quiero enlistar esta y hay otra hasta por acá abajo, puedo elegirla. O ahorita que están inmediatamente una cercana una con otra, también tengo este pick whip, que es un látigo o un lazo que yo puedo tomar y, por ejemplo, texto va a ir amarrado a bullet, es decir, va a obedecer los movimientos de bullet. Entonces, ¿qué pasa? Que texto por su cuenta es independiente, pero si el bullet se mueve, condiciona esa posición del gráfico que está amarrado, ¿no? Entonces, bueno, si estuvieran juntos, inclusive yo le podría poner un candado y únicamente estar moviendo el bullet. Otra vez recapitulando lo que les comentaba de los labels, yo acá podría indicar cuál es cuál, pues con rojo este es el bullet. Y por ejemplo aquí una animación muy sencilla, voy a hacer yo aquí que en el segundo 1 promedio ahí la opacidad esté en 0 y que pase un segundo y medio promedio y ponga la opacidad en 100, ¿no? Entonces aparece el texto y a mí me gustaría que al inicio tengamos una animación de este papel apareciendo o acomodándose en pantalla, e inclusive aquí les voy a mostrar una herramienta más.
Recapitulando un poco de lo que se revisó en el video de introducción a interfaz, tenemos acá arriba nuestro panel de herramientas. Ahorita he estado trabajando únicamente con la herramienta de selección, que es con el comando V en nuestro teclado, que es básicamente la herramienta con la que toco y selecciono. Está acá arriba a la izquierda. Tenemos nuestra herramienta de mano, o si yo presiono mi barra espaciadora, para mover el lienzo y el espacio de trabajo. Mi lupa para acercarme y alejarme. Con Alt yo puedo alternar entre hacer zoom in, zoom out. Y me voy a saltar ahorita la herramienta, justo tenemos la de rotación. A mí me gustaría que esta rotara, pero es a lo que quería llegar en este momento. Yo tengo aquí este símbolo que vemos aquí al centro, este icono de target. Significa que el anclaje, el punto de rotación o de transformación del elemento, por lo general siempre que importamos capas, está ubicado al centro del alto y el ancho de la capa. Es decir, está centrada, y si yo la giro, la escalo, se escala de acuerdo a esa posición. Pero a mí me gustaría que, por ejemplo, girara a partir de esta sección, y para eso voy a tomar esta herramienta. Me voy a saltar ahorita aquí la herramienta de cámara que vamos a estar revisando en nuestra siguiente sesión de video tutorial, y tengo la herramienta de punto de anclaje. Con el punto de anclaje lo que voy a hacer es que yo puedo seleccionar el punto de anclaje y lo puedo colocar aquí en la esquina superior de la derecha. Voy a regresar a mi herramienta de selección, y ahora sí, si yo por ejemplo escalara, se va a escalar a partir de ese eje. Si yo rotara, por ejemplo lo rotara así, y que en ese momento estuviera así, pues puedo empezar a rotar, ¿no? Entonces a mí me gustaría que al inicio de la animación esté fuera de pantalla y que baje la posición y se acomode, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, y le doy reproducir, una animación corta. A lo mejor me parece que sucede muy lento, a mí me gustaría que sucediera muy rápido. Y ahí baja, ¿no? Y baja y se detiene. Me gustaría suavizar esta llegada. También en nuestro video anterior estuvimos viendo un poco muy ligero de la introducción a lo que sería el suavizado de keyframes. Por ejemplo, aquí yo tengo seleccionado mi icono de rotación, el rombo o el diamante del keyframe. Si yo le doy un clic derecho, sale un menú emergente donde puedo seleccionar algunas opciones y sale el asistente keyframe, y yo le puedo decir Easy Ease In, que sería un suavizado de llegada, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que se frene y la velocidad reduzca cuando la capa ya queda acomodada. Entonces lo que estamos haciendo es que baja y aparece la tipografía, ¿no? En un fundido podemos mover que empiece a aparecer antes y sale, ¿no? Entonces este sería nuestro título de este contenido: ¿sabías que un día como hoy, ¿no? Ahora, un poquito saltando algo más avanzado, esto lo vamos a estar revisando más adelante en nuestro curso cuando estemos hablando de animación de personajes, y dándole también character animation inclusiva, tipografía a objetos que nosotros pongamos en movimiento. Les podemos dotar de personalidad si la animación la trabajamos más, que no sean solamente muy sencillo y básico como ahorita, que es de valor A a valor B. Es que nosotros podemos trabajar con un editor gráfico las curvas de animación. Y para no dejarlo ahí volando, solo mostrar un ejemplo rápido. Si yo diera clic aquí a la curva de edición, si yo toco mi valor de rotación, yo puedo manipular cómo se transforma esto. Miren, por ejemplo, ahí hice más aguda esa curva en cuanto a tiempo, y podemos ver cómo se modificó la animación al momento de reproducirla. Otra cosa que voy a cancelar es esa modificación que hice. Puedo dar clic derecho sobre el editor gráfico, y en vez de editar la velocidad del gráfico en su movimiento, puedo editar el valor del gráfico, que esto va a depender que tenga editado. Y por ejemplo, aquí vemos que estoy en menos 137 y aquí en 0, se refiere a los grados de rotación. Y por ejemplo, si yo hiciera zoom in con esta sección que tengo aquí abajo a la línea de tiempo para irme acercando, como les mostraba yo, ahorita mide 22 segundos de duración esta composición, y yo fuera haciendo un acercamiento, ahora estoy enfocado aquí en los primeros 4 segundos de la animación, veo que viene del valor de 137 grados de rotación a 0, pero si yo ajustara esta curva y por ejemplo hiciera que se fuera más abajo, hacerla más aguda abajo y sube, ¿qué va a pasar? Que mientras baja se va a pasar de la posición de 0 y luego va a regresar, y yo puedo hacerlo así y vamos a ver cómo luce.
Entonces miren, ahora tiene ahí un ligero rebote que lo hace ver más natural, ¿no? Entonces bueno, un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con curvas de animación. Digamos que tenemos ahorita ya terminada esta animación. Ahora ya dice ahí, ¿sabías que? Entra nuestro texto. Entonces vamos a regresarnos a nuestra composición inicial, la de plantilla. Y bueno, podremos agilizar esto. A lo mejor yo quiero que ya esté un poco adentro la imagen que entró. Que hasta el segundo 1 entre nuestro papel, que lo voy a mover acá a la izquierda. Entra dice ¿sabías qué? Y entra nuestra siguiente animación, ¿no? Que a lo mejor está también para distinguirlo. Y le podré poner otro color en las etiquetas, un blue. Y entonces ya sé que, por ejemplo, el fondo lo voy a indicar de verde. Entonces ya sé que este es mi fondo, que este es mi texto y este es el título, ¿no? Y me falta todavía ahí animar esta sección, que sería la parte de los datos de las fechas. Y muy sencillo, nuestro logotipo en pantalla, ¿no? Que puede aparecer inclusive aquí mismo con un fundido, ¿no? De 0 a 100, ¿no? O si quisiéramos hacer esto, por ejemplo, ir pensando ya en cuestiones de diseño. Aquí mi canal ficticio se llama Lightbulb Channel, que sería como un foco. Y pues si quiero hacer algo como temático, por ejemplo, a mí me imagino que podemos ir conceptualizando nuestras animaciones de manera que hagan sentido. Por ejemplo, aquí muy corto, en tan solo 3 frames, a lo mejor subí al 100, pero luego lo voy a bajar a 0 y luego voy a avanzar unos frames y lo subo a 100 y le bajo a 0, como si este foco estuviera fallando. Entonces una animación muy sencilla, ¿no? Inclusive estos keyframes, si yo los selecciono, le puedo dar copiar, le puedo dar pegar aquí. Y esto, si yo tengo seleccionada toda una selección y los quiero acercar de manera proporcional, si dejo presionado Alt y los acerco, voy a hacer más corto la distancia entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo queda esta animación muy sencilla de ese logotipo. Ándale, los estoy acercando, que parezca que al inicio a lo mejor le cuesta trabajo encender, porque puede ser que sea una bombilla que está mal conectada, ¿no? Y ahí está, una animación muy sencilla de entrada. Y inclusive yo estos gráficos voy a copiar estos keyframes, puedo seleccionar todos estos, copiar, los voy a pegar aquí. Pero lo que voy a alterar es que justo el primer keyframe, que el valor era 0, lo voy a mandar a el final para que ahí se apague el logotipo, ¿no? Y los muevo para acá, que en el segundo 10, antes de que acabe la animación, se apague, ¿no? Entonces, ¿qué pasó por acá? Se nos agotó la duración de la capa, ¿no? Entonces hay que ir tomando en cuenta eso para cómo vamos acomodando nuestros contenidos. Y bueno, aquí ahí sale, ¿no? Entonces, una animación temática, ¿no? De un logotipo muy sencillo. Entonces tenemos ya listo nuestro box. Vamos a cambiar también por acá el color. Y nos falta esta sección, que en esta les voy a mostrar unas cuantas herramientas más, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, voy a darle doble clic, entro aquí y bueno, aquí voy a hacer el mismo concepto que les mostraba de emparentado y los consejos que les mostraba de ir mostrando. Tengo dividido que el bloque de color, la tipografía. Entonces, para que vean que esto del emparentado puede ser también que esto del emparentado puede ir en varios niveles. Les voy a ir mostrando, por ejemplo, tenemos el nombre de Michael Jackson, que justo yo lo que voy a hacer es amarrarlo al bloque rojo, a este bloque rojo que lo tengo seleccionado aquí. Yo puedo darle clic a la etiqueta de color en esta sección, ponerle red para ubicarlo. Hay uno verde, vamos a darle clic, vamos a ponerle green. Esto es meramente por indicación visual para saber qué es. Y bueno, el año, y que es 1989, y el color rojo. Si lo emparento el año al botón rojo, se mueven juntos, ¿no? Y también voy a poner este verde, que este verde esté enlazado
botón rojo, ¿no? Pero ese botón, si vemos ahorita se mueve el verde. Si yo lo muevo del lugar, entonces lo que tendría que hacer es que este texto obedezca a el bloque verde, para que de esta manera, si el bloque verde se mueve, lo siga, ¿no? Y a mí me gustaría hacer esta animación. La voy a hacer un poco en cuestión de pensarlo al revés. He pensado que podrían bajar justo este bloque de 1989 de arriba abajo, salir de pantalla, es decir, una animación de entrada que aparezca pantalla, y luego este que dice 2 de abril puede salir por detrás del bloque rojo, ¿no? Entonces este bloque verde, a mí me parece que ahí su posición está bien. Estoy en el segundo 2, presiono P para llamar el comando de posición, le doy un clic, me regreso unos cuantos pasos y lo voy a ocultar justo detrás de que el bloque rojo que diseñé las medidas para que quedara ahí justo, ¿no? Que quedara preciso. Y ahora este bloque rojo, yo lo que quiero es que su posición ahí, le doy un keyframe, avanzo al inicio de la línea de tiempo y este lo voy a sacar hacia arriba. Y así baja y baja, ¿no? Entonces esta animación muy sencilla, ¿no? Baja 1989, 2 de abril, y podremos poner el nombre con una transparencia muy sencilla que venga de 0 a 100, ¿no? Entonces aquí le doy play, baja un texto, el siguiente, y aparece el texto. Entonces imagínense esto, si lo pensáramos como una plantilla y ya está animado, nosotros podríamos hacer un duplicado de este archivo y cargarlo y reemplazar, y que podamos incluir algún otro nombre, a mandar editar y cambiarle el nombre. Si vamos ya saltamos a la siguiente semana, vamos a publicar otro contenido con la misma plantilla, modificarlo y agilizar así el trabajo, porque vamos a ir cada mes sacando toda una colección de estos contenidos, ¿no? Entonces, ok, aquí está, muy sencillo. Ojo aquí, baja muy lento. Voy a agilizar esa velocidad solo para mostrar algo más aquí dentro de los motion graphics, que es que si baja a una velocidad que se considere rápida, yo aquí puedo habilitar, por ejemplo, en donde dice rojo, inclusive el año, puedo activar esta opción de esta casilla que dice Motion Blur, la activo y van a ver que mientras va bajando, por ejemplo, mientras más rápido fuera, lo que va a suceder es que se va a hacer difuso durante el movimiento para simular el barrido de movimiento, y esto pues le va a dar un mayor dinamismo a nuestra imagen, ¿no? Entonces lo puedo activar. Ojo aquí, importante, tenemos este otro switch que es como la llave de paso que dice Enable Motion Blur. Si yo lo apago, no lo va a estar aplicando aunque esté la casilla activada. ¿Por qué existe este botón? Justo porque el Motion Blur es un efecto que puede consumir muchos recursos, y si yo estuviera animando un personaje a una gran resolución en un escenario como muy completo y vestido de gráficos, cuando le dé a hacer un preview de RAM, pues va a tardar. Inclusive cuando vaya a mandar a hacer el RAM, va a mandar a hacer el render, va a consumir más tiempo, va a tardar más el render. Y pues simplemente yo puedo apagar esa opción, aunque esté aquí habilitada, la puedo apagar para que no afecte el tiempo de procesamiento. Entonces bueno, ahí ya tenemos nuestra animación. También la animé como vieron al inicio de la línea de tiempo. Y pues bueno, en esta sesión muy cortita llevaremos grabando unos 30 minutos de que ya empezamos dedicándonos únicamente a los motion graphics. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, que ahí entra nuestro contenido y bueno, si pueden ver ahora sí ya todo en movimiento, aparece nuestro logotipo, entran las fechas. A lo mejor por ir dividiendo un poco en cómo va apareciendo la información, lo que podemos hacer es, bueno, dejemos que aparezca primero nuestro logotipo, nuestro patrocinador ahí arriba a la derecha, sencillo, darle unos segundos antes de que baje esta sección. Entra y empieza a entrar la fotografía y ya nos da la fecha. Inclusive me gustaría que primero viéramos las fechas, Michael Jackson, y poner después nuestro sabías qué, para que le demos tiempo a la gente que lo lea, porque si no todo pasa muy rápido, no saben cuál es el orden de lectura. Vámonos tal vez ahorita izquierda a derecha. Ok, 1989, atrapamos la atención, vimos que hay un gráfico entró, está entrando una fotografía. Modificaría tal vez la
velocidad, yo puedo irme aquí, y aquí justo viene la clave de lo que les mostraba. Como en nuestro Photoshop trabajamos de manera muy ordenada, todo ya estaba segmentado, puedo trabajar por separado el fondo, y entonces aquí decir, no, ¿sabes qué? Necesito que más rápido, por ahí del segundo 2 ya esté la imagen aquí, ¿no? E inclusive vean cómo yo puedo ir jugando con los gráficos para ir dándole forma a nuestra animación de forma más orgánica, ¿no? Que es trasladando en pantalla. Ahí, por ejemplo, es demasiado rápido. No lo consideraría tan rápido, pero bueno, son unos ejemplos muy sencillos, ¿no? Los que estamos generando ahorita aquí. Algo así, que entra en pantalla y después ya se queda ahí desplazándose más lentamente, ¿no? Entonces, más adelante iremos platicando cuando tenemos dos velocidades muy diferentes entre una y otra. Inclusive aquí dentro de la línea de tiempo vemos unos puntos que nos indican. Vamos a ver que si los acerco o alejo, cómo se van pronunciando esto que nos indica la velocidad. Y cuando llega a variar, a lo mejor puede ser un poco extraño que de repente venga muy rápido y baje la velocidad. Una forma de corregir esto es si yo selecciono ese keyframe y presionara mi tecla de comando de control y le doy un clic, lo que me va a hacer es un suavizado automático entre ambos keyframes para tratar de hacerme un suavizado entre las dos curvas de velocidad. Entonces que se sienta más ligero o más sutil el cambio de velocidades. Entonces aquí viene entrando y vean cómo ahora ahí ya se frena y se empieza a desplazar. Entonces ahora sí, aquí está nuestra plantilla. Está avanzando. Tenemos nuestra imagen y ya dice, ¿sabías que? Un día como hoy, y entra nuestra información. Entonces tal vez le dimos los primeros 2-3 segundos para que la gente pusiera atención. Ya está nuestra fotografía y ahora sí entra nuestra imagen, ¿no? Que en tal año tenemos nuestro dato curioso y ya tenemos tiempo aquí de lectura suficiente para que esto entre. Y esto simplemente podría ser eso en una programación de una cartelería digital, como un pequeño wiper o intermedio entre contenido y contenido, para que nos sirva de separador entre secciones de un programa antes de mandar a comerciales. Puede tener varias aplicaciones. Un contenido de 10 segundos, 11 segundos. Si nosotros quisiéramos esto, lo podemos adaptar también a hacer un formato cuadrado para Instagram, hacerlo 1080 por 1080 píxeles, que sea un Square Video, que es mucho más atractivo en redes sociales, algunos textos de bloque más grande. Y pues bueno, de esta manera podemos empezar a crear nuestros motion graphics. Entonces, estos eran los objetivos de nuestra clase de hoy. Para recapitular, aprendimos cómo diseñar nuestro contenido en Photoshop, cómo organizarlo por capas y carpetas, cómo lo podemos importar directamente aquí a nuestro After Effects, y sobre todo nos estuvimos dedicando a dar nuestros primeros pasos en hacer animación de motion graphics con keyframes. Muy sencillo, rotación, escala, posición, pero también vimos la gran ventaja de trabajar de manera ordenada, como yo puedo trabajar por separado, que el logo, que el texto, que el fondo, que la imagen, y después todo eso cómo se va complementando en una sola composición. Algunos shortcuts, atajos. Les recuerdo que voy a estar dejando en la descripción el archivo, documento con la recapitulación escrita en texto de esta sesión, algunos assets gráficos para que ustedes también puedan empezar a hacer esta práctica. Me gustaría mucho que si avanzan, si tienen dudas, nos escriban sus dudas. Si algo no quedó claro, ir dividiendo algunas cosas. Ahorita, considerando que bueno, tenemos el video anterior, está vamos a ir gradualmente aumentando la complejidad de las cosas que estamos haciendo. Esto es un primer video. Muchas gracias para quienes han quedado hasta el final de este contenido. Y bueno, antes de ir cerrando, vamos a configurar rápidamente la salida de nuestro video, cómo es que esto ya lo convertimos en un video. Y una pequeña nota, también les recomendé durante el curso que estemos trabajando con nuestro workspace en estándar, para que todos tengamos el mismo acomodo de paneles, de herramientas, de donde aparece el panel de previsualización, el área visual y de proyectos. Sin embargo, cada quien lo va ajustando a su comodidad. Si tiene 1 o 2 monitores, ir acomodando las ventanillas. Pero algo importante que quería aquí mencionar y volver a
a dejar muy claro es que en esta sección de las capas, justo, o sea, dependiendo de si tenemos un monitor amplio con buena resolución, pues podemos ir aquí acomodando varias columnas o ocultándolas. Por ejemplo, en este caso yo ahorita durante esta sesión no estoy usando los modos de fusión, y si yo le doy clic derecho le puedo dar columna y le puedo decir ocultar, pero esto puede ser engorroso a lo mejor si estás acostumbrado, si compartes la computadora, estás en un estudio de diseño que a lo mejor tiene 2 turnos, en la mañana alguien más trabaja y también usa After y comparten el usuario, o alguien estuvo trabajando en tu computadora y te movió todo del lugar y no encuentras, por ejemplo en este caso que apagué la columna de los modos de fusión, si yo le doy clic derecho a cualquier columna y le doy en columnas, va a aparecer palomeado cuáles son las que están activas, y en este caso modos estabas activadas, si la activo nuevamente va a regresar a pantalla. Entonces para que lo tomen en cuenta, porque en futuros cursos vamos a ir viendo más, en futuras sesiones vamos a estar viendo más secciones y casillas que vamos a empezar a ir utilizando, y si no las encontrarán, que de esta manera las pueden encontrar. Ahora, para ya darle procesamiento a nuestro video, en este caso nuestro documento, nuestra composición de video se llama plantilla, y yo lo que puedo hacer muy sencillo ahorita para darle salida ya en las versiones más recientes. A lo largo de el curso vamos a ir viendo diferentes opciones para renderizar, pero la más básica y más sencilla que nos va a permitir ya crear este video para darle salida, digamos, a YouTube, a Facebook, a redes sociales, es Composition. Arriba en la sección Composición, y hay una opción, la tradicional es añadir a cola de render a tu render queue, pero en este caso nos vamos a ir a Add to Adobe Media Encoder Queue. Esto lo que va a hacer es que va a llamar otro software de Adobe que se dedica únicamente a estar exportando y procesando el contenido. Ahí se va a cargar el archivo de After Effects. También Premiere se vincula con esta herramienta, y bueno, lo genial de esta herramienta es que ya tiene algunos presets de codecs y codificación para los formatos más populares de redes sociales. Es decir, nosotros ahorita ya trabajamos nuestro video al tamaño, está en un video en formato horizontal, eso ya definió la forma, pero tal vez queremos que sea ligero, que tenga cierta compresión. Ahorita aquí ya tengo la ventanilla de, vamos a cancelar esa ventanilla, tengo la ventanilla de Adobe Media Encoder, y ahorita eventualmente se va a añadir aquí en donde dice Queue, va a cargarse el material que le queremos dar salida, ¿no? Entonces Composition, Add to Adobe Media Encoder, aquí ya está listo mi contenido. Y en este caso, por ejemplo, aquí en donde dice presets, yo puedo seleccionar si este video lo quiero optimizado para Facebook, para subir a mi Adobe Stock, que es el mercado de Adobe para vender fotos y videos de stock, incluso motion graphics. Si lo quiero mandar a Twitter, a Vimeo, a YouTube, aquí ya hay algunas cosas, inclusive salida para realidad virtual. Entonces ahí ya están como los presets más tradicionales ahorita de esta temporada, que se van actualizando conforme Adobe va mandando los updates de Creative Cloud, y simplemente aquí ya le doy play para que el video se procese y se va a conectar a un servidor dinámico, es decir, se va a conectar a After Effects, el Media Encoder, y va a empezar a procesarlo. Entonces el resultado sería, le tenemos que dar, antes de procesar, me faltó asignar una ruta, y simplemente pues yo le doy asignar una ruta. Yo lo que acostumbro dentro de mis proyectos es abrir un folder de render en donde yo pueda aquí ir colocando diferentes carpetas, como también con nomenclaturas que yo van nombrando. Si quiero hacer un master y lo quiero agregar un folder de alta resolución, de baja resolución, de previsualizaciones, y en este momento aquí ya vemos que se está procesando la animación y se está enviando a la ruta que haya asignado, ¿no? Entonces, bueno, en lo que está procesando, yo puedo, si tengo una compu con muy buen equipo, pues puedo aprovechar el tiempo del rendering. Muchas veces ahorita estoy renderizando un video de 11 segundos, pero a lo mejor estás procesando un contenido de 20 minutos, y es, por ejemplo, en este caso cuando hago la postproducción de estos tutoriales y los edito ya sea en Premiere o en After Effects a agregar algunos cintillos, lo que sea, pues va a tardar más el contenido. Y pues bueno, si nuestra compu soporta y tiene un buen equipo, pues mientras está procesándose el render puedo ponerme a hacer otras tareas, ¿no? A lo mejor estar trabajando en Photoshop y demás. Finalmente, pues bueno, acá cae el contenido, y si lo vemos ya procesado, este video ya está preprocesado, pues bueno, tenemos el ejemplo de nuestros primeros motion graphics. Entonces esta es la conclusión de nuestra primera sesión.
una sesión bastante extensa. La verdad es que esto queremos que sea un curso muy completo, un curso muy dedicado a que vengas desde cero y termines siendo un usuario experimentado completo. Yo llevo ya 10 años trabajando con After Effects y cada que doy estos cursos lo que más me gusta es que mientras más se va actualizando Adobe, mientras las computadoras se van volviendo más accesibles, pues más gente tiene acceso a estas herramientas. Cuando ya avancemos a tareas más complejas como hacer una cámara 3D, animar personajes, hacer efectos visuales, cada vez es más sencillo y avanzo más rápido en mis capacitaciones porque cada vez es más amable la interfaz y más rápida. Entonces, bueno, aquí vamos concluyendo. Los invito a que si el contenido les ha parecido útil, les ha gustado, nos regalen un like, se puedan suscribir para que sigan viendo los siguientes tutoriales que vamos a estar publicando. Sobre todo que en la caja de comentarios nos digan, oye, esto me gustó, esto no, me quedé con esta duda. Que nos pregunten inclusive si ustedes están haciendo proyectos, con toda confianza que en mis redes sociales se pongan en contacto conmigo, ya sean las de Designare o en mis redes personales de diseñador, que es @Dafne en Twitter, Instagram. También mis redes profesionales es Dafne Jesús. Las colocaré por aquí en pantalla para que puedan seguirlas, también las dejaré en la descripción del video. Y bueno, si ustedes ahí saltan a designare.com, fácil pueden encontrar mi correo, encontrar mi contacto. Y bueno, me gustaría sobre todo también empezar a ver los contenidos que ustedes están creando. Muy pronto vamos a lanzar en colaboración con otra de las agencias digitales con las que trabajamos una sesión de revisión de portfolios online, porque estamos buscando reclutar nuevos talentos. Y pues eso, espero que nos habíamos resistido a hacer estos contenidos online, porque personalmente a mí me gusta mucho ir y dar los cursos presenciales, inclusive si ya sea en Ciudad de México o en cualquier país que estén. He hecho capacitaciones trasladándome a otros estados en la República, inclusive a otros países, a ir a dar cursos de habla hispana. También en inglés podemos hacerlos. Y si necesitan apoyo, ya sea capacitándose o que nos sumemos a sus proyectos de animación que requieran un equipo de trabajo, un estudio o a un diseñador independiente, estoy en ambas modalidades, ¿no?, para apoyarlos. Y pues sería todo. Muchas gracias.